Reescribí toda la historia de forma completamente única, cambiando estructuras, vocabulario y ritmo narrativo, pero conservando cada detalle, cada emoción, cada momento y cada palabra del sentido original sin omitir ni acortar nada. Aquí está la versión completa en español. Antes de empezar, necesito preguntarte, ¿desde dónde estás viendo esto? Escribe tu ciudad en los comentarios de abajo. Me encanta ver hasta dónde llegan estas pequeñas historias. Y si alguna vez has tenido una noche que desearías poder deshacer, o una que cambió todo de forma inesperada, entonces esta podría resultarte cercana. Así que déjame llevarte de vuelta a la noche en que todo comenzó. Había sido uno de esos días que desgastan el alma. Ya sabes el tipo. El aire se siente pesado, el reloj avanza como si fuera jarabe espeso y hasta tus compañeros de trabajo parecen fantasmas que se arrastran por las rutinas. Ese día invertí 13 horas en el bufete, malabareando reuniones una detrás de otra, correos infinitos y un equipo que no lograba funcionar sin tocarme el hombro cada 10 minutos. Tener 55 años y seguir siendo la persona a la que todos acuden en una oficina dominada por hombres tenía su encanto hace una década. Ahora solo me vaciaba. Llegué a casa esa noche más tarde de lo habitual. La casa estaba en silencio, benditamente en silencio, y dejé caer los tacones junto a la puerta principal como si pesaran 100 kilos cada uno. El suave resplandor de la luz de la cocina se derramaba sobre el salón y me dirigí en línea recta hacia el botellero de vinos antes incluso de quitarme el abrigo. 3 copas después, tal vez 4, me había deslizado hasta la alfombra del salón, con la espalda apoyada en el sofá y un disco de jazz girando en el tocadiscos. El sonido suave de Miles Davis llenaba el espacio a mi alrededor como humo, y por primera vez en toda la semana pude por fin respirar. Sentí el vino zumbando en la sangre, adormeciendo la tensión del pecho, suavizando el peso sobre los hombros. Fue entonces cuando oí abrirse la puerta principal. Me quedé quieta. No exactamente por miedo, sino por vergüenza. No esperaba a nadie, y desde luego no a Thomas. Thomas, mi hijo, de 28 años, alto como su padre, amable pero con esa mirada profunda y sabia que ve más de lo que uno quisiera. Llevaba 2 meses viviendo conmigo mientras el edificio de su apartamento sufría reformas. Se suponía que sería temporal, unas pocas semanas como máximo. Pero, sinceramente, no me había importado. Habían pasado años desde que tenía a alguien más en la casa además de mí misma. El silencio se había vuelto un poco demasiado ruidoso desde el divorcio. Él entró, se detuvo y luego dijo con suavidad, «Mamá». Levanté la vista desde mi sitio en la alfombra, sonrojada y parpadeando despacio. «Hola, cariño», murmuré, haciendo girar el vino en la copa como si fuera lo más natural del mundo. Día largo, injusto, descomprimiendo. Él no dijo nada al principio. Solo me miró, inclinó la cabeza como si intentara leer entre mis palabras. Luego, sin juicio ni el más mínimo atisbo de condescendencia, se acercó y se sentó en el suelo a mi lado. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Esa pregunta golpeó más fuerte de lo que debería. Podría haber mentido. Podría haberle dicho que estaba bien, haberlo restado importancia, haberlo convertido en una broma. Pero algo en la forma en que lo dijo, tan calmado, tan genuino, me apretó la garganta. «No», susurré. «No realmente». Nos quedamos allí un rato, el disco aún girando, el vino capturando la luz suave como rubíes en mi copa. Le conté todo. No era mi intención. No de una vez, pero salió a trozos. Lo exhausta que estaba. Lo solitaria que se sentía la casa una vez apagadas las luces. Como ser una mujer fuerte en el trabajo a veces significaba no tener fuerzas restantes en casa. Como había estado sosteniendo todo con tanta fuerza que ya no sabía cómo soltar. Thomas no interrumpió. No intentó arreglarlo. Solo escuchó. De verdad escuchó. Eso solo bastó para hacerme llorar. Me volví a mirarlo y me di cuenta de cuánto había crecido. No solo más alto, no solo mayor, sino más profundo de algún modo, más presente. Ya no era solo mi hijo sentado a mi lado. En ese momento se sintió como alguien que de verdad me veía. «No quería que me vieras así», dije, limpiándome la esquina del ojo con el dorso de la mano. Borracha y desmoronándome. Él me dedicó la sonrisa más pequeña y amable. Quizás está bien desmoronarse a veces. Y no sé qué fue, el vino, la música o la luz suave de sus ojos. Pero apoyé la cabeza en su hombro y,
Por primera vez en lo que parecieron años, me permití sentirme sostenida. No físicamente, no del todo todavía, pero emocionalmente por completo. Siempre estás cuidando de todos los demás, dijo. Quizás es hora de que alguien te cuide a ti. Esa sola frase deshizo algo dentro de mí. No sé cuánto tiempo nos quedamos allí. Madre e hijo, dos almas cansadas de fingir que estaban bien. El mundo exterior no importaba. Ni el reloj que marcaba, ni los correos del día siguiente, ni la expectativa de ser fuerte, compuesta, perfecta. Éramos solo nosotros. Y algo se había desplazado. No era romántico. No era nada tabú ni retorcido, pero era íntimo, profundamente íntimo. Un momento en el que dos personas bajaron la guardia y, al hacerlo, encontraron algo hermoso en el espacio intermedio. Al final él me ayudó a levantarme, no con torpeza ni juicio, sino con un cuidado callado. «Deberías dormir un poco, mamá», dijo mientras me estabilizaba sobre los pies. Asentí, rozándolo al pasar, el calor de su mano permaneciendo más tiempo del que debería. Y mientras me dirigía por el pasillo hacia mi dormitorio, la mente me zumbaba, ya no por el vino, sino por las preguntas no dichas que giraban en el pecho, sobre quiénes éramos, sobre lo que acabábamos de compartir, sobre si ese espacio entre nosotros había cambiado para siempre. Pero no tenía las respuestas. Todavía no. Solo la sensación de que algo estaba empezando y de que iba a cambiarlo todo. La mañana siguiente fue silenciosa. Desperté con el leve canto de los pájaros afuera y el suave zumbido del lavavajillas en marcha. Durante un momento me quedé quieta, intentando recordar si la noche anterior había sido un sueño o si realmente había derramado mi alma ante mi hijo medio borracha en el suelo del salón. No fue un sueño. La niebla de la mente se levantó despacio y con ella llegó una oleada de vergüenza. No por el vino. Ya era lo bastante mayor para reírme de una noche un poco embriagada, sino porque le había dejado ver tanto de mí. La versión cansada, la vulnerable, la mujer detrás del título, detrás del pelo arreglado y las blusas planchadas. Me puse una bata y me dirigí a la cocina. El olor a café me golpeó antes incluso de girar la esquina. Thomas estaba allí descalzo, con pantalones de chándal y una camiseta, sirviendo 2 tazas como si hiciera esto todas las mañanas. Levantó la vista y sonrió, calmado, natural. Ni rastro de incomodidad ni de incomodidad, solo calidez. «Buenos días», dijo, deslizando una taza hacia mí por el mostrador. Me quedé allí un instante, sorprendida por la facilidad con que se movía por el espacio, como si también fuera su casa. Ahora quizás lo era, quizás lo había sido de alguna forma mucho antes de que su apartamento se inundara. «Gracias», dije, envolviendo las manos alrededor de la cerámica caliente como si pudiera anclarme. Él dio un sorbo al suyo y luego se recostó contra el mostrador, observándome. No pude sostenerle la mirada de inmediato. La mente seguía reproduciendo la noche anterior una y otra vez. «Supongo que dije demasiado», murmuré, entre risa y sonrisa forzada. «No lo hiciste», dijo. «Dijiste exactamente lo que necesitabas decir». Eso me hizo levantar la vista. No había ni rastro de juicio en su rostro, solo comprensión. Y eso de algún modo lo empeoraba. Me sentí desnudada, como si pudiera ver directamente a través de la versión de mí misma que llevaba puesta como armadura. «No estoy acostumbrada a ser yo la que se rompe», admití. «No estás rota, mamá. Solo estás cansada. Eso es diferente». La forma en que dijo «mamá» ya no sonaba como un título. Sonaba más como un nombre, un marcador de posición para algo más profundo, y no estaba segura de qué hacer con eso. Hablamos un poco más sobre el trabajo, sobre cómo seguía esperando noticias del administrador de su edificio. Bailamos alrededor de la noche anterior como si no hubiera abierto una grieta, pero lo había hecho. Esa tarde llegué a casa temprano. Necesitaba tiempo para pensar, para respirar, para simplemente sentarme en el silencio antes de que él volviera del gimnasio o de donde quiera que hubiera ido. Caminé descalza por la madera, me serví agua esta vez y miré por la ventana hacia el patio trasero. Era tonto, quizás, cuánto me gustaba tenerlo cerca. Tonto lo segura que me sentía solo con saber que había alguien más en la casa. Y no se trataba solo de compañía. Se trataba de él. La forma en que escuchaba, la forma en que entendía las cosas sin necesidad de que se las explicaran, la forma en que me miraba como si todavía fuera alguien que valía la pena conocer, incluso en mis momentos menos glamorosos. Y entonces,
Hacia las 6 de la tarde, oí la puerta principal. Él entró, con el sudor humedeciendo el cuello de la camisa y la bolsa del gimnasio colgada de un hombro. «Has llegado temprano», dijo con un deje de sorpresa. «Sí», respondí. Agotada, no me apetecía quedarme hasta tarde. Él asintió y dejó la bolsa en el pasillo. Lo observé un momento. La forma en que se movía con facilidad casual, tan familiar y a la vez distinta. «¿Cena?», preguntó. Parpadeé. «¿Cocinas tú?». Él sonrió. «Pensé que te debía una después de anoche». Reí. «Ah, así que las confesiones con vino ahora vienen con pasta de acompañamiento». Él soltó una risa y se dirigió a la cocina. «Exactamente. Sabiduría borracha y pan de ajo. Una combinación perfecta». Me senté en la isla mientras él cocinaba. No era nada sofisticado. Solo una sartén, algunas verduras salteadas y salsa comprada. Pero fue la sensación de cuidado más grande que había tenido en meses, tal vez años. Y no por la comida, sino porque se le ocurrió hacerlo, porque sabía que lo necesitaba incluso sin preguntar. Hablamos durante la cena, una conversación real, no solo de trivialidades, sobre la vida, sobre la soledad, sobre lo extraño que resulta llegar a cierta edad y darte cuenta de que la versión de ti misma que has estado interpretando toda la vida ya no termina de encajar. En un momento levanté la vista y lo encontré mirándome. No de una forma que me hiciera sentir cohibida, sino de una forma que me hacía sentir vista. «Has cambiado», dije en voz baja. «Tú también», respondió. El silencio que siguió no fue incómodo. Se sentía lleno, pesado de cosas que ninguno de los dos estaba del todo listo para decir. Estábamos rozando el borde de algo, no inapropiado, no incorrecto, solo profundamente humano, emocional, crudo. Más tarde nos movimos al salón. Esta vez me senté en el sofá y él se unió a mí, lo bastante cerca para que nuestros brazos se rozaran al alcanzar las bebidas. Antes pensaba que tenía que ser fuerte todo el tiempo. Dije en voz baja. «No tienes que serlo», dijo. «No conmigo». Se me cortó la respiración ante eso. Y por segunda noche consecutiva sentí que el pecho se me apretaba, no por estrés esta vez, sino por algo cálido y extraño que se enroscaba dentro de mí. «¿Alguna vez sientes que te has perdido partes de ti misma?», pregunté. Él se volvió hacia mí, con una expresión más suave de la que nunca le había visto. «Todo el tiempo», dijo. Y de pronto estuvo allí otra vez. Esa conexión, ese sutil pero innegable desplazamiento en el aire entre nosotros. No romántico, no prohibido, pero más profundo de lo que había esperado. Algo que aún no sabía cómo nombrar. Esa noche, después de que él se hubiera ido a la cama, me quedé un buen rato en el pasillo, mirando la puerta cerrada de la habitación de invitados. Su habitación por ahora. La mano flotó cerca del pomo un momento y luego cayó. No estaba lista. Todavía no. Pero ya no podía negarlo. Algo había cambiado entre nosotros, y no estaba segura de si estábamos cruzando una línea o simplemente descubriendo una nueva clase de verdad. Esa noche dormí poco. Incluso con la puerta del dormitorio cerrada, la casa parecía respirar conmigo, despacio, en silencio, un poco insegura de sí misma. Me quedé tumbada encima de las sábanas, con los brazos cruzados bajo la cabeza, mirando el techo mientras los pensamientos trazaban círculos lentos en la oscuridad. La verdad era que ya no reconocía a la mujer en la que me había convertido últimamente. No a la gerente sobrecargada de trabajo, no a la madre de nido vacío silenciosa, no a la versión de mí que se servía vino sola solo para quitarse el filo, y ni siquiera a la mujer sentada frente a la mesa de la cena con su hijo, de pronto insegura de dónde empezaban o terminaban las líneas entre la comodidad y la conexión. Thomas había crecido, claro. Pero no era solo eso. Ahora me entendía de una forma que nadie más lo hacía. Ni mi exmarido, ni mis compañeros de trabajo, ni siquiera las amigas que me conocían desde la universidad. Era como si algo entre nosotros se hubiera realineado cuando no estábamos mirando. Desperté hacia las 6 de la mañana, todavía con la bata puesta, todavía agotada. Salí de la habitación en silencio, medio esperando que Thomas siguiera dormido, pero la puerta de la habitación de invitados ya estaba entreabierta. Seguí el olor a café hasta la cocina, donde él estaba de pie sin camiseta, enjuagando un plato bajo el grifo. Levantó la vista y me dedicó una sonrisa soñolienta. «No pensaba que estuvieras despierta tan temprano», dijo. «No pude dormir», respondí.
Tú. Se encogió de hombros. Igual. El silencio se estiró un momento antes de que me uniera a él en el mostrador, alcanzando la segunda taza que ya había dejado preparada para mí. Lo noté otra vez, cómo anticipaba las cosas, cómo veía las necesidades antes de que se dijeran. Nos quedamos lado a lado, sorbiendo en silencio. Había algo no dicho en el aire, como si ambos estuviéramos esperando a que el otro dijera la primera cosa real, la verdadera. Por fin dejé la taza y pregunté: ¿alguna vez te has preguntado cómo habría sido de distinta la vida si hubiéramos tenido más tiempo como este cuando eras más joven? Me miró de reojo, con esa expresión pensativa regresando a su rostro. Sí, lo hago, dijo. Mucho, de hecho. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Había pasado tantos años trabajando, haciendo malabares con todo sola después del divorcio, intentando mantener la comida en la mesa, la matrícula pagada y las luces encendidas. Y quizás en medio de toda esa supervivencia había perdido las pequeñas y calladas oportunidades de conocer a mi hijo, no solo como niño, sino como el hombre en el que se había convertido. Yo también lo pienso, susurré. Lo que podría haberme perdido. No te perdiste tanto como crees, respondió con suavidad. Pero yo sí. Te eché de menos. Tragué saliva con fuerza. Esa tarde decidimos dar un paseo. Hacía semanas que no tenía energía para nada fuera del trabajo y de casa, pero el tiempo era perfecto. Sol de finales de primavera, árboles llenos de verde y justo la brisa adecuada. Terminamos en el sendero detrás del parque del barrio, el mismo que él solía recorrer cuando tenía 16 años. Caminamos lado a lado, sin tocarnos, pero de algún modo más cerca que nunca. Siempre pensé que eras inquebrantable, dijo después de un largo tramo de silencio. Pensé que tenía que serlo, respondí. Pero no lo eres. No ahora. No conmigo. Entonces lo miré de verdad. Su rostro no solo era mayor. Estaba abierto, honesto, y me di cuenta en ese momento de que no se trataba solo de edad o madurez. Thomas se había convertido en alguien que sostenía el espacio para los demás. Para mí. Esa noche, después de la cena, terminamos otra vez en el sofá. Esta vez sin vino. Solo conversación y algo más denso que el silencio sentado entre nosotros. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo de pronto, con la voz baja. Claro, respondí, volviéndome hacia él. Cuando dijiste anoche que sentías que habías perdido pedazos de ti misma, ¿qué querías decir exactamente? Exhalé despacio, sorprendida de que lo recordara. Creo que en algún punto del camino dejé de ser una mujer, dije en voz baja. Me convertí en un rol. Proveedora, jefa, madre, pero no yo. Él asintió despacio. ¿Y crees?, dijo, dudando solo un instante, que puedes encontrarla de nuevo? Lo miré entonces, de verdad lo miré, y por primera vez en años sentí que algo se removía en lo profundo de mí. No romance, no fantasía. Algo más antiguo que eso, un reconocimiento. Quizás, dije. Pero no sola. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío, como una confesión. Y entonces, con una delicadeza que me quitó el aliento, él alargó la mano y tomó la mía. No fue inapropiado. No cruzó ninguna línea. Fue firme, reconfortante, honesto. Su pulgar rozó suavemente el mío y no me aparté. El momento se estiró como si el tiempo se hubiera ralentizado lo justo para notarlo. Mi mano en la suya, la cercanía, la quietud, la emoción floreciendo en silencio detrás de nuestros ojos. No estoy intentando hacer que nada resulte raro, dijo en voz baja. Solo, quiero que sepas que no eres invisible. No estás sola. Te veo. Y supe entonces, en lo profundo del pecho, que había estado esperando años para oír esas palabras. Sentí que algo se abría con suavidad, en silencio. Un muro que había construido pieza a pieza sin ni siquiera darme cuenta, y no se derrumbó de golpe, pero empezó a agrietarse. Más tarde esa noche, mientras me sentaba sola en la cama, mirando por la ventana la luz de la luna que se filtraba entre las persianas, toqué el dorso de la mano donde había descansado su pulgar. Fue solo un momento, solo un gesto, pero había desplazado algo real. Y no sabía qué vendría después, solo que la forma en que me veía a mí misma, y la forma en que él me veía, ya habían empezado a cambiar. Los siguientes días transcurrieron en una especie de ritmo extraño, no incómodo, no tenso, pero silencioso,
como si ambos fuéramos conscientes de que algo se había desplazado y ninguno de los dos sabía del todo qué hacer con ello todavía. Thomas seguía preparando el café de la mañana. Yo seguía saliendo hacia el trabajo, con los tacones resonando en los escalones de la entrada. Compartíamos comidas. Hablábamos. Reíamos. Pero debajo de todo había un suave zumbido, un hilo que se tensaba un poco más con cada día que pasaba. Una noche a mediados de semana nos encontramos en el porche trasero. El cielo estaba suave con el crepúsculo, el aire justo lo bastante fresco para que el roce del viento se sintiera como un susurro sobre la piel. Tenía una manta ligera sobre el regazo y Thomas había traído 2 vasos de té, dejando uno a mi lado sin decir palabra. Ahora se sentía natural la cercanía. Lo observé reclinarse en la silla a mi lado, con la cabeza inclinada hacia las estrellas y los ojos medio perdidos en el pensamiento. La luz del porche proyectaba un halo dorado a su alrededor, suavizando las líneas del rostro, atrapándose en el cabello. «¿Sabes?», dije por fin rompiendo el silencio. «He pasado gran parte de mi vida teniendo miedo de ser vista». Él se volvió hacia mí, con las cejas apenas levantadas. «¿Vista cómo?». «Como simplemente yo, como Karen, no mamá, no jefa, no la mujer que siempre mantiene todo unido». Su mirada no vaciló. «Bueno, yo te veo». La sencillez de las palabras me quitó el aire de los pulmones. Dejé el té a un lado, apretando la manta con más fuerza alrededor de las piernas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se vería la vida si no viviéramos según los roles que nos dieron?, pregunté en voz baja. «Todo el tiempo», dijo. Nos quedamos con eso. Una clase de comprensión se asentó entre nosotros que ya no necesitaba ser dicha. No se trataba de cruzar líneas ni de perseguir algo prohibido. Se trataba de la cercanía emocional, de la seguridad que habíamos creado, de la vulnerabilidad que nos habíamos permitido. Y sí, tenía profundidad. Tenía complejidad, pero más que nada tenía respeto. Thomas alargó la mano y tocó ligeramente la mía otra vez, como había hecho antes. Y esta vez yo giré la mía, dejando que las palmas se presionaran juntas. Sin prisa, sin presión, solo contacto. Esa noche él no se fue a la habitación de invitados. No hablamos de ello. Ni siquiera nos miramos un momento, solo nos quedamos allí escuchando los sonidos de la noche, con las manos todavía unidas ligeramente. Al final ambos nos levantamos y yo caminé de vuelta a la casa. Él me siguió en silencio. En el pasillo se detuvo. «Si esto se siente como demasiado», empezó. Pero yo me volví hacia él y, antes de que pudiera terminar, apoyé la mano con suavidad sobre su pecho. «No lo es», dije. «Solo se siente distinto, y todavía estoy intentando entenderlo». Él asintió y eso bastó. No dormimos en la misma cama esa noche. No hacía falta. La gravedad no era física. Era algo más profundo, un consuelo, un lugar emocional de descanso que habíamos encontrado el uno en el otro y que ninguno de los dos se había dado cuenta de que nos faltaba. Durante la semana siguiente hablamos más de todo, de nuestros recuerdos compartidos, de los años perdidos, del divorcio, de mis arrepentimientos, de sus temores a salir de la sombra de su padre. Él siempre se había sentido más cercano a mí, pero nunca había sabido cómo decirlo. Hubo lágrimas. Hubo risas. Y hubo una cercanía que se sentía sagrada, no de una forma romántica, sino de una forma que importaba, una cercanía que nos redefinió, que reescribió lo que la familia podía significar, lo que la sanación podía parecer. Y una noche, mientras estábamos sentados en el salón con el fuego crepitando en la chimenea, me volví hacia él y dije: «Creo que esta es la primera vez en años que me siento otra vez como yo misma». Thomas no sonrió. Solo me miró, con los ojos cálidos y la voz firme. «Nunca dejaste de ser tú, mamá. Solo finalmente dejaste de esconderla». Eso se me quedó grabado incluso ahora. Al final terminaron las reparaciones de su edificio. Volvió a su propio piso, pero seguía pasando todas las semanas. Seguía trayendo café por las mañanas a veces. Seguía sentándose a mi lado en el porche con té y pensamientos no dichos que no necesitaban nombres. La historia no terminó con una despedida dramática ni con algún momento escandaloso. Terminó en silencio, con crecimiento, con comprensión, con un vínculo más profundo entre dos personas que se habían sostenido mutuamente a través del silencio, del dolor, del redescubrimiento, y que salieron más completas por ello. Y todavía pienso en aquella noche en que me encontró en el suelo,
con la copa de vino en la mano y las lágrimas apenas contenidas por años de control. Pienso en lo que podría haber ocurrido si simplemente se hubiera alejado, o me hubiera juzgado, o hubiera fingido no verme desmoronarme. Pero no lo hizo. Se quedó. Y de algún modo eso lo cambió todo. Así que quizás no siempre obtenemos la vida que imaginamos. Quizás no seguimos los roles ni los plazos ni las reglas que creíamos escritas en piedra. Pero a veces, si tenemos suerte, encontramos algo mejor, algo honesto, algo real. Y a veces empieza con ser vista incluso cuando no estás en tu mejor momento.